Este domingo son las elecciones y hay varias dudas respecto a los que tienen que trabajar ese domingo. Por ejemplo, ¿tendrán o no facilidades para ir a votar en estas elecciones? Para despejar esta y otras dudas, estamos en contacto ya con la directora del trabajo, Liliana Jerez. Directora, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero, quisiera saber quiénes pueden y quiénes no pueden trabajar este domingo. O, dicho de otra forma, también qué empresas o negocios pueden abrir y cuáles no. A ver, este domingo es un día feriado y por lo tanto, por Es regla feriado general, renunciable, ¿no? se trabaja. No, es un feriado, no es un feriado irrenunciable como el 1 de mayo, el 18 o 19 de septiembre, tiene algunas particularidades, es distinto. Pero la regla general es que es un feriado y por lo tanto la mayoría de la gente o la gran parte de la gente no trabaja. Sí hay gente que trabaja y está la gente, por ejemplo, que trabaja en turnos, no sé, aseo, guardia de seguridad, ustedes mismos los periodistas que van a tener harto trabajo ese día. Y esa gente, toda esa gente tiene 2 horas para concurrir a sufragar. Esto es un estándar mínimo que establece la ley, ¿cierto? Y que además implica el no descuento de remuneraciones por parte de los empleadores. Y acá siempre el llamado es a propender, ¿cierto?, por parte del empleador que facilite el cumplimiento de este deber cívico para que sus trabajadores que tienen que prestar servicio ese día puedan ir y si se demoran un poco más, se ha entendido precisamente en estos tiempos de pandemia donde las normas de aforo y también las colas que eventualmente puedan haber atrasan el proceso. Y por supuesto siempre está el tema de qué pasa con los trabajadores del comercio, ¿no? A propósito de la pregunta que me decías del feriado irrenunciable. Acá la norma es un poco distinta. ¿Qué pasa? Que los trabajadores de comercio que se desempeñan en malls, en, digamos, en center que tienen una misma razón social, ellos no concurren a trabajar y para ellos es un feriado completo. Pero los trabajadores que se desempeñen, por ejemplo, en un supermercado que está en una calle fuera de un mall, ese supermercado sí puede abrir, pero sí tienen, por supuesto, las 2 horas para concurrir a sufragar. ¿Y algún otro tipo de negocio que no esté dentro de un centro comercial, de un strip center, puede abrir, sea cual sea su giro, su rubro? Si es su jornada normal el abrir un fin de semana, sí puede abrir. Por ejemplo, también pueden abrir las farmacias, los restaurantes, siempre cuando estamos fuera, ¿cierto?, de el strip center. Por supuesto, también pueden abrir los locales de barrio, los almacenes de barrio, las ferias, también las panaderías que siempre nos preguntan. Todos esos locales pueden abrir siempre cuando se conceda este permiso de 2 horas para concurrir a sufragar. Una pequeña precisión, la habíamos presentado como Liliana Jerez, error de nosotros, es Lilia Jerez, perdón ahí por Sí, este muchas lapsus. gracias. Eh, No se preocupe. Queda una duda ahora respecto a este mismo permiso al que pueden optar los trabajadores, un permiso de 2 horas para este día domingo, los que tengan que estar en su turno y que quieran ir a votar. El voto es voluntario, hay que recordarlo. Eh, Este permiso, un trabajador lo puede tomar en el horario que él desee, tiene que conversarlo con su empleador, es el empleador el que tiene la última palabra. ¿Cómo funciona aquí en la práctica este permiso de 2 horas? Primero uno tiene que recordar, ¿cierto?, que hay un horario establecido para concurrir a votar y que la votación es voluntaria. Y las partes, es decir, empleador y trabajador, deben llegar a un acuerdo en orden a cuál es la hora exacta donde el trabajador se va a ausentar de sus labores para ir a trabajar. Es decir, esto no es una imposición del empleador, pero tampoco el trabajador puede hacerlo libremente sin llegar a un acuerdo. Acá las partes tienen que llegar a un acuerdo para poder ir a sufragar. Ahora bien, si el empleador se niega a otorgar este permiso, nosotros como Dirección del Trabajo nos vamos a encontrar ese día fiscalizando la materia. ¿Y esto qué implica? Que las personas que estimen que se encuentran en infracción, por ejemplo, que el empleador les está impidiendo totalmente concurrir a sufragar, pueden llamar al número 600-450-4000 de 9 de la mañana a 2 de la tarde del día 21, o bien a las 24 horas durante toda la elección al portal www.direcciondeltrabajo.cl y ahí interponer la denuncia y este mismo día, el día 21, vamos a tener fiscalizadores en terreno en todo el país desplegados para poder asegurarnos el cumplimiento de la norma, tanto en el conceder este permiso de 2 horas como en los lugares donde tiene que estar cerrado el comercio, también esto esté cerrado. Y en este caso, hablando por ejemplo respecto al despliegue de la propia Dirección del Trabajo, entendemos que quizás no puedan cubrir cada punto del país, pero
¿Van a contar con personal suficiente para poder ir en terreno a hacer estas fiscalizaciones en caso, por ejemplo, de denuncia? Sí, nosotros vamos a contar con el personal suficiente en todas las regiones del país. Nosotros tenemos, de hecho, durante todas las elecciones que hemos tenido este año, ya tenemos una tradición, ¿cierto?, de que nuestros funcionarios, nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras de terreno se encuentran a disposición al llamado y también en caso de ser necesario también empiezan a hacer una búsqueda activa, digamos, de que efectivamente el feriado del comercio, si corresponde, o las 2 horas del sufragio se estén cumpliendo. Entonces nosotros estimamos que hay un buen cumplimiento. Por supuesto, siempre nos hemos encontrado con infracciones, con lugares donde o no se están otorgando las 2 horas o no hay, digamos, o están trabajando no debiendo hacerlo, pero en definitiva hemos ido cumpliendo nuestra labor en todas las elecciones de tal forma de que los trabajadores y trabajadoras que estimen que están en esta infracción, en definitiva nosotros podamos cumplirla, hacer cumplir la ley y velar por el cumplimiento de la legislación en esta materia. Y si miramos, por ejemplo, elecciones anteriores, la cantidad de denuncias que llegan a la Dirección del Trabajo, ¿han podido atenderlas todas o la gran mayoría? ¿Cómo ha sido ahí el nivel de respuesta por parte de la propia Dirección del Trabajo? Sí, esta es una norma que normalmente se cumple. Nosotros no tenemos un gran nivel de denuncias en estos días. Esta bordea, depende de la elección, por supuesto, los números van variando, pero son de a 30 a 20 denuncias. Es más, nosotros con esta búsqueda activa que les señalaba, normalmente encontramos nosotros más lugares que están a lo mejor en una infracción, más que lo que digamos, nos denuncian, pero sobre todo la infracción no está dado por el hecho de no dar las 2 horas, sino por lugares o locales comerciales que están abiertos no debiendo estarlos. ¿Ya? Pero en general nosotros estimamos que dentro del concierto de distintas normas que tenemos que ir cumpliendo a lo largo de toda la legislación laboral, esta norma que refiere, ¿cierto?, al cumplimiento de un deber cívico es una norma que en general los empleadores cumplen sin perjuicio de que hay un nivel de incumplimiento, pero que nosotros podemos sancionar rápidamente. ¿Cuándo, a qué sanciones se expone un empleador que no cumpla con la normativa vigente, ya sea, por ejemplo, en el caso de un centro comercial que esté operando con trabajadores en el mismo lugar, o por otra parte, un empleador que no otorgue este permiso de 2 horas para los trabajadores para ir a votar? Sí, la norma varía entre 3 a 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa. Es decir, para una microempresa es de 3 UTM la infracción, para una gran empresa es de 60 UTM. En simple, esto es alrededor de 160.000 pesos para el caso de las 3 UTM, hasta 3.600.000 más o menos para el caso de las 60 UTM. Y nosotros, como insisto acá, y recordar tal vez a la audiencia que nos está escuchando ahora, que los canales de denuncia van a estar abiertos durante toda la elección, el teléfono durante la mañana, de 9 a 2 de la tarde, el 600-450-4000, y ya en la tarde y todo el día el portal Mídete, que puede recibir además denuncias tanto de personas que se encuentren, digamos, siendo vulnerados en sus derechos, o bien un ciudadano cualquiera que estima que en algún lugar se está dando alguna infracción laboral y que nosotros deberíamos concurrir. Entonces es bien importante que eso se sepa, que en definitiva no solo el afectado nos puede llamar, sino que también nos puede llamar o comunicarse con nosotros a través de la página web alguna persona que vea que está una infracción presentándose en ese día. Y una vez que se realiza la fiscalización, se detecta un incumplimiento de la normativa vigente, se cursa una infracción. ¿Cuánto demora todo este procedimiento entre que se toma la denuncia, se efectúa esta fiscalización y luego se determina finalmente que la empresa o un empleador debe pagar determinada infracción? ¿Cuánto demora todo este proceso? Para la Dirección del Trabajo es un proceso normalmente rápido. En este caso en particular, como la denuncia se tramita el mismo día, nosotros notificamos de la sanción el mismo día, o sea, el mismo día 21, pongámonos ese ejemplo, encontramos una empresa que está en infracción, nosotros ese mismo día la notificamos de la multa, que puede variar, como les decía, de 3 a 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa. Ahora bien, la empresa tiene derecho, un derecho establecido en la ley, de reclamar el monto de esa multa. Lo puede reclamar administrativamente, es decir, ante la misma Dirección del Trabajo, a través de la interposición de un recurso, o bien puede reclamar ante tribunales la multa que se le interpuso. Luego de eso, si en definitiva la multa se mantiene, la Dirección del Trabajo procede a través de Tesorería General de la República a hacer el cobro de la multa.
Cuando nadie reclama, hagamos el caso de que no reclama la empresa, máximo en unos 60 días hábiles nosotros ya estamos cobrando la multa propiamente tal, pero existe todo este sistema que es un sistema legal del Estado de Derecho de que eventualmente la empresa que estime que, por ejemplo, la Dirección del Trabajo se equivocó o no tomó algunos antecedentes pueda también reclamar de la multa. Pero además de ese día es importante señalar que además de la multa, nosotros solicitamos, por cierto, que el empleador conceda efectivamente el permiso. Es decir, si estamos en presencia de una empresa donde se puede trabajar, que el trabajador vaya a votar durante estas 2 horas, o bien en el caso de las empresas que tienen que estar cerradas, que efectivamente se cierre el local comercial que debería haber estado cerrado. Y por último, ¿qué ocurre también con las personas o los trabajadores que tienen que elaborar un día domingo y que son designados como vocales de mesa? ¿Cómo ver aquí el sistema? Entiendo que no pueden, por ejemplo, recibir un descuento en su remuneración por asistir ese día a ser vocal de mesa. Sí, esa es una muy buena precisión la que me señalas, porque efectivamente todas las personas que han sido nombradas vocales de mesa o miembros de los colegios escrutadores, ellos por ley están exceptuados de trabajar aquel día si les corresponde y sin ningún desmedro de sus remuneraciones. Es decir, el empleador no puede descontarles remuneraciones por el hecho de haber ausentado el día domingo, ya que estaban prestando este deber cívico al haber sido nombrado como vocales de mesa o miembros de los colegios escrutadores. Así que ellos pueden sin ningún problema ausentarse de su trabajo dado este deber que tienen que cumplir. Bien, directora del Trabajo, Lilia Jerez, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas y toda la explicación respecto al proceso para los trabajadores este domingo. Gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 5 de la tarde con 59 minutos. Vamos a una nueva pausa comercial.